Prepárate para descubrir una faceta de Im Juna que pocos se atrevieron a imaginar, porque a los 35 años, la estrella de Girls, Generation finalmente decidió romper su silencio, revelando secretos que impactaron al mundo entero y destrozaron la imagen de perfección que todos conocíamos. En este video, profundizaremos en cada uno de estos puntos controvertidos, revelando detalles que te harán repensar lo que realmente significa ser una estrella global del K-pop. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dar me gusta, porque esto ayuda a YouTube a entender que nuestro contenido es relevante y a ofrecerte historias más impactantes como esta. Y si puedes apoyarnos aún más, usa Super Thanks para fortalecer el canal. Pero si no puedes, deja un comentario sobre lo que más te sorprendió de esta increíble historia. Quédate hasta el final, porque la revelación final te dejará totalmente impactado y puede cambiar la forma en que ves a Im Juna para siempre. Desde que Im Juna debutó con tan solo 17 años con Girls' Generation en 2007, se convirtió rápidamente en un ícono no solo de la música, sino de toda una era del K-pop, reconocida por su belleza impecable, su presencia cautivadora y su postura casi perfecta, lo que le valió el apodo de la cara perfecta del K-pop. Pero detrás de los flashes, los aplausos y los contratos multimillonarios, había una realidad muy diferente, una que pocos fanáticos podían ver, un peso silencioso que cargó desde la adolescencia. Ser la joven promesa de una industria extremadamente competitiva significaba que cada gesto, cada sonrisa, cada error era observado, analizado y juzgado, y tenía que cumplir con expectativas que iban mucho más allá de la música, el baile y el talento. Necesitaba ser la personificación de la perfección, una imagen que nunca debía flaquear, que siempre debía ser inalcanzable e impecable. La presión para mantener esta imagen pública impecable era enorme. Y con el paso de los años, Juna reveló en entrevistas que sentía que no podía fallar, que cualquier desliz podía ser amplificado por los fans, los medios o la crítica, convirtiendo cada paso que daba en una prueba constante de resiliencia emocional y psicológica. Esta exigencia de perfección creó una especie de prisión dorada, porque a pesar de todo el éxito, los elogios y el reconocimiento, estaba confinada a un estándar que no permitía a la humanidad, dejando muy poco espacio para la vulnerabilidad, la debilidad o los momentos en los que simplemente podía ser ella misma, una joven que aprendía a vivir mientras crecía bajo los focos. A los 35 años, cuando finalmente decide romper el silencio sobre esta experiencia, es un acto de valentía que no solo expone la fragilidad oculta tras la apariencia radiante, sino que también arroja luz sobre una industria que construye ídolos casi mecánicamente, tratándolos como productos que necesitan ser consumidos y admirados, pero rara vez respetados en su individualidad o bienestar emocional. Juna lleva consigo historias de agotadores días de ensayo, de críticas hirientes y constantemente comparativas, de momentos en los que tuvo que ocultar sentimientos, dolor o inseguridades para no destrozar la imagen que el público esperaba de ella. Esto moldeó no solo su carrera, sino también su autopercepción, su relación con la fama y su visión del mundo. Cada contrato publicitario, cada aparición en televisión, cada actuación en el escenario le exigía una disciplina extrema, pero también un inmenso precio emocional. No se trataba solo de trabajar duro, sino de mantener una narrativa de perfección continua, volviéndose casi inhumana a los ojos de millones, un ícono que inspiraba pero ocultaba cicatrices invisibles de esfuerzo y sacrificio. Con los años, la conciencia de esta presión se intensificó porque, a pesar del cariño del público y el éxito comercial, la sensación de ser constantemente observada, de tener que cumplir expectativas poco realistas, de no poder nunca relajarse ni ser completamente auténtica, creó una tensión interna que solo sus allegados podían percibir. Se convirtió en un ejemplo de cómo el éxito temprano, por brillante y deseado que sea, puede generar una carga emocional desproporcionada, y su relato a los 35 años, después de casi 2 décadas de intensa exposición, sirve no solo como una confesión personal sino como una advertencia sobre los costos de una industria que a menudo valora la imagen por encima de la salud mental, el rendimiento por encima de la felicidad y la perfección por encima de la humanidad. Joona se convirtió en una figura icónica del entretenimiento surcoreano desde su debut con Girls' Generation, y con el paso de los años logró consolidarse no solo como cantante, sino también como actriz y modelo, ganando el título de CF Queen gracias a la enorme cantidad de contratos publicitarios que firmó con marcas locales e internacionales, lo que reflejaba no solo su popularidad, sino también la confianza que las empresas depositaban en su imagen, en su capacidad de atraer atención y transmitir una sensación de perfección y estilo. Pero detrás de esa sonrisa radiante y de cada aparición impecable había una realidad mucho más compleja y dolorosa que raramente llegaba al ojo público, porque la fama global, aunque deseada y celebrada,
También implica sacrificios inmensos y una pérdida de privacidad que afecta cada aspecto de la vida personal y emocional de quien la posee, y en el caso de Joanna, desde muy joven aprendió que sus días y noches estaban sujetos a la mirada constante de millones de personas, de fans que seguían cada movimiento, de medios que publicaban incluso los detalles más triviales y de una industria que esperaba consistencia, perfección y disponibilidad total, lo que se traduce en una presión silenciosa pero constante que impacta profundamente en la salud mental y emocional de cualquier artista. Porque vivir bajo el escrutinio público significa que los errores, los momentos de debilidad, los simples deseos de intimidad o privacidad se convierten en un riesgo, en algo que podría ser malinterpretado o exagerado, y esa vigilancia constante, aunque disimulada con glamour y fotos perfectas, genera una soledad que pocos pueden comprender, ya que rodeada de equipos, managers, colegas y cámaras, Joanna podía sentirse más aislada que nunca, porque la cercanía física no siempre equivale a conexión emocional. Y ella misma ha compartido en entrevistas que muchas amistades y relaciones personales sufrieron debido a esta dinámica, porque era difícil confiar plenamente en alguien cuando la vida personal estaba tan expuesta y cada gesto podía ser filtrado o juzgado, lo que lleva a una sensación de aislamiento incluso en medio de multitudes, eventos sociales y reuniones de trabajo, un fenómeno que suele llamarse la paradoja de la fama, donde la visibilidad extrema no se traduce en compañía verdadera ni en apoyo emocional genuino, y de hecho puede dificultar que una persona desarrolle relaciones auténticas, porque siempre hay una barrera invisible entre lo que el público ve y lo que realmente se siente. Y para Joanna, que desde adolescente fue entrenada para mantener su imagen impecable y agradable, esa barrera se convirtió en una segunda piel que le permitía cumplir con expectativas externas mientras ocultaba sus emociones más profundas y sus vulnerabilidades. Y esa dicotomía constante entre la imagen pública y la vida privada generó momentos de gran introspección, de cuestionamiento sobre su propia identidad y sobre lo que realmente quería para su vida. Más allá de los contratos, las fotos perfectas y la fama que parecía inalcanzable para muchos, pero que también la mantenía atrapada en un rol que no siempre coincidía con sus deseos personales, y así, mientras millones de seguidores la veían sonreír en los escenarios, en programas de televisión y en anuncios publicitarios, ella enfrentaba la realidad de que la fama global puede ser solitaria, porque la atención masiva puede alejar a las personas de la posibilidad de intimidad genuina. Porque cuando todo lo que haces es observado, evaluado y comentado, se vuelve difícil encontrar espacios donde se pueda ser uno mismo sin sentirse juzgado o vigilado, y esa soledad, aunque disfrazada de glamour, exige un precio emocional enorme que puede acumularse a lo largo de los años, generando sentimientos de aislamiento, ansiedad y una sensación de desconexión del mundo real, y por eso cualquier testimonio sincero de Joanna sobre este aspecto de su vida tiene un impacto profundo y conmocionante, porque rompe la ilusión de que las celebridades siempre son felices, exitosas y completas, mostrando que detrás de cada sonrisa y de cada aparición pública puede existir una lucha interna silenciosa, un esfuerzo constante por cumplir con expectativas externas mientras se navega en la complejidad de la vida personal. Y entender este precio que la fama global le impuso ayuda a los seguidores a valorar no solo su talento y belleza, sino también su resiliencia, su capacidad de perseverar en un ambiente que exige perfección, constancia y disponibilidad absoluta, y al mismo tiempo mantiene un nivel de vulnerabilidad que pocos conocen, porque ser Joanna significa equilibrar la brillante luz de la fama con la sombra de la soledad, aceptar que el reconocimiento mundial viene acompañado de sacrificios emocionales. Aunque muchos la conocen principalmente como miembro de Girls' Generation, Joanna siempre tuvo un interés profundo por la actuación, un deseo que fue cultivándose junto con su carrera como cantante y que la llevó a enfrentar un camino lleno de desafíos únicos que pocas personas logran comprender completamente. Porque aunque el público la veía deslumbrante en el escenario y en comerciales, tras esa imagen perfecta había una joven decidida a demostrar que podía ir más allá del estereotipo de idol actriz, un rol que históricamente ha sido visto con cierta desconfianza por críticos y colegas dentro de la industria cinematográfica y televisiva, y que a menudo implica que el talento de los ídolos no se considere tan genuino o profundo como el de actores que se formaron exclusivamente para la actuación, por lo que Joanna tuvo que trabajar intensamente, entrenar, estudiar guiones, observar técnicas de actuación, prepararse para audiciones y aceptar que cada proyecto sería un examen constante de su capacidad para convencer, para transmitir emociones y para ganarse el respeto de aquellos que inicialmente dudaban de su potencial, y esto significaba que su éxito no podía ser superficial ni depender únicamente de su popularidad, sino que debía construirse día a día con esfuerzo, disciplina y resiliencia, enfrentando críticas que en algunos casos podían ser injustas o desmotivadoras, pero que también la impulsaban a superarse, a pulir cada detalle, a encontrar autenticidad en cada
personaje que interpretaba y a demostrar que podía ser mucho más que la imagen pública que millones de fans admiraban. Su participación en dramas y películas como Exit en 2019, donde interpretó a un personaje con profundidad emocional y complejidad, o King the Land en 2023, donde su capacidad para combinar carisma, expresividad y técnica fue evidente, son ejemplos claros de cómo su trabajo como actriz empezó a hablar por sí mismo, aunque el reconocimiento completo requirió tiempo, paciencia y la aceptación de que cada paso hacia la consolidación profesional estaría marcado por obstáculos que debían enfrentarse con determinación y humildad, porque al principio no todos los directores, compañeros de elenco o críticos la tomaban en serio, y ella tuvo que aprender a manejar el rechazo, las dudas silenciosas y las expectativas contradictorias de una industria que a veces mira más la fama que el talento real, y en este proceso, Joon experimentó lo que muchos artistas saben pero pocos admiten: que la transición de ser idol a actriz es una lucha constante contra prejuicios, percepciones erróneas y la necesidad de probarse a sí misma una y otra vez, a veces en silencio, con esfuerzo invisible que no se refleja inmediatamente en aplausos o reconocimiento, pero que es fundamental para construir una carrera duradera y respetada. Además, cada audición, cada ensayo, cada escena filmada implicaba un compromiso total, porque no bastaba con memorizar líneas o posar frente a la cámara, sino que era necesario encarnar personajes de manera auténtica, transmitir emociones creíbles, adaptarse a direcciones complejas y, en muchos casos, reinventarse para encajar en un rol que exigía vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo, y esta combinación de talentos desarrollados, esfuerzo constante y resiliencia frente a las dudas externas es lo que permitió que Joon rompiera progresivamente con la etiqueta de idol actriz y comenzara a ser percibida como una profesional seria, capaz de interpretar una amplia gama de personajes y de sostener su propia voz artística, lo que la diferencia de muchos que solo dependen de su fama para obtener papeles. Sin embargo, este camino estuvo marcado por momentos de frustración, humillaciones silenciosas y desafíos internos que rara vez se hacen públicos, porque para lograr este tipo de transformación, cada pequeño éxito fue precedido por horas de práctica, autocorrección y aprendizaje de errores, enfrentando la presión constante de no decepcionar a sus fans, a su agencia, a los directores y, más importante, a sí misma, y es esta mezcla de determinación, vulnerabilidad y pasión la que convierte su historia en un testimonio poderoso, porque revela que detrás de la figura brillante, impecable y querida por millones de personas, hay una mujer que lucha por ser reconocida por su talento real, que soporta la incomprensión inicial, que trabaja incansablemente para superar estereotipos y que, finalmente, demuestra que el esfuerzo, la paciencia y la dedicación pueden transformar la percepción de una carrera, elevándola más allá de lo superficial hacia un lugar de respeto, credibilidad y autenticidad artística. Durante gran parte de su carrera, Joon fue reconocida no solo por su talento como cantante y actriz, sino también por ser considerada uno de los mayores estándares de belleza en Asia, un título que muchas personas perciben como un elogio, un reconocimiento a su rostro impecable, su figura armoniosa y su presencia encantadora, pero que en realidad es una carga silenciosa que implica expectativas extremadamente altas y, en muchos casos, inhumanas, porque ser vista como un modelo de perfección constante significa que cada aspecto de tu apariencia, cada gesto, cada movimiento y cada cambio físico es observado, juzgado y comentado por millones de ojos. Desde fans que esperan ver siempre la misma imagen idealizada hasta medios y marcas que dependen de que ella mantenga esa percepción de perfección para promover productos o mantener la imagen de la industria del entretenimiento, y esta presión constante obliga a adoptar hábitos que, aunque muchas veces se perciben como parte del glamour, tienen un costo emocional y físico enorme, porque dietas estrictas, rutinas de ejercicio exhaustivas, cuidados extremos de la piel y maquillaje meticuloso se convierten en la norma diaria, no como elección personal sino como exigencia de un estándar externo que rara vez permite desviaciones. Y esta vigilancia constante sobre su cuerpo y rostro genera un tipo de autoexigencia que no solo afecta la salud mental sino que también provoca ansiedad, preocupación constante y una sensación de nunca estar a la altura de lo que el mundo espera. Y al crecer bajo estas condiciones desde su adolescencia, Joon aprendió que incluso los pequeños cambios o imperfecciones pueden convertirse en tema de debate público, y que la presión de no envejecer, de mantener siempre un aspecto juvenil y fresco, es una expectativa cruel que la industria de entretenimiento asiática, obsesionada con la juventud y la estética perfecta, impone a muchos de sus artistas, creando un conflicto interno constante entre el deseo natural de vivir, descansar y disfrutar de la vida y la obligación de cumplir con una imagen idealizada que parece no permitir errores ni descuidos,
Y esta batalla interna contra la perfección extrema no solo afecta la manera en que se relaciona con su propio cuerpo, sino también cómo percibe su valor, su autoestima y su identidad. Porque cuando tu apariencia se convierte en la moneda más visible de tu éxito, es fácil que el juicio externo se internalice y que comiences a cuestionarte constantemente si eres suficiente, si tu rostro refleja lo que los demás esperan o si tu figura cumple con los estándares que la sociedad y la industria proyectan como inalcanzables, y esta tensión constante, que muchas veces se desarrolla en silencio detrás de cámaras, es invisible para los espectadores que la ven siempre sonriente y elegante en programas, comerciales, dramas o alfombras rojas, pero que puede generar un impacto psicológico profundo, provocando estrés, ansiedad y un desgaste emocional que no siempre es evidente, y que requiere de fuerza y resiliencia para manejarlo mientras se mantiene la imagen pública impecable que todos esperan. Y cuando Joanna, a los 35 años, decide hablar sobre este impacto y admitir el costo que la búsqueda de la perfección le ha impuesto, está enviando un mensaje poderoso y necesario sobre los estándares inhumanos del entretenimiento, sobre cómo la obsesión por la juventud, la belleza idealizada y la perfección absoluta puede afectar incluso a quienes parecen tenerlo todo, demostrando que detrás de cada sonrisa perfecta y de cada apariencia impecable hay un esfuerzo enorme, una vigilancia constante y una lucha interna que pocos logran comprender, y al compartir esta experiencia, no solo humaniza su propia historia, sino que también pone de relieve un problema sistémico que afecta a innumerables artistas, mostrando que el precio de cumplir con expectativas externas puede ser inmenso, y que admitir la vulnerabilidad no debilita, sino que fortalece, porque revela la realidad de vivir bajo la presión de estándares imposibles, la lucha diaria por reconciliar la vida personal con la profesional y la resiliencia necesaria para continuar brillando, actuando, modelando y cantando mientras enfrenta una batalla interna que muchas veces es invisible para el mundo. Y esta honestidad proporciona una perspectiva crucial sobre la experiencia de ser considerado un ícono de belleza, recordando que detrás del glamour, los contratos y los flashes hay seres humanos que sienten, que luchan y que enfrentan desafíos psicológicos enormes simplemente por cumplir con lo que la sociedad y la industria determinan como perfecto. Y este relato detallado de la batalla interna de Joanna contra la perfección extrema, desde sus hábitos diarios hasta su percepción de sí misma y su bienestar emocional,